En este video abarca la formación y mejoramiento de imágenes. ¿Qué es la primitiva geométrica? Transformaciones. La iluminación. ¿Cómo se convierten los fotones que llevan al sensor en los valores digitales RGB que se miran en la imagen digital? En el mejoramiento de imagen, ¿cuáles son los métodos y técnicas para el mejoramiento de imagen? ¿Qué son las operaciones puntuales? Además, el significado de ruido y filtrado, y el uso de la transformada de Fourier en el procesamiento digital de imágenes. Primitiva geométrica. La primitiva geométrica más sencilla es un punto, que representa una ubicación de dimensiones en un espacio tridimensional. Existen varias formas diferentes de crear un punto en un sistema de coordenadas específico. Crear un punto con coordenadas X, Y y Z en un sistema de coordenadas. Crear un punto en un cilindro con un radio, un ángulo de rotación y una altura. Y crear una esfera con un radio y dos ángulos de rotación. Una vez que se toma la imagen, podemos definir a la primitiva geométrica, a la constitución básica, así como las partes que la componen, las cuales se utilizan para describir formas tridimensionales, y estos son los componentes más básicos para constituir una imagen con puntos, líneas y planos. En pocas palabras, es la constitución básica de la imagen en la cámara. ¿Qué son las transformaciones? Las transformaciones se refieren al movimiento de los objetos, los cuales pueden ser traslación, rotación, entre otros, donde coloquialmente las transformaciones geométricas son la o las operaciones geométricas que permiten crear una nueva figura a partir de una previa dada, y a esta nueva figura se le llama la homóloga de la original o proyección. Tipo de transformaciones. Existen desde la traslación en 2 y 3D, la cual significa posicionar un objeto desplazándolo a nuevas coordenadas, es decir, se avanza cierta distancia en X y en Y. Rotación en 2 y 3D, lo que significa rotar un objeto con coordenadas polares. Escalado es cuando la posición se multiplica por una constante, se puede hacer más pequeño o grande, sea un escalado uniforme u un escalado diferencial. Afilamiento, en el cual se desplazan los puntos en función de los valores de sus coordenadas, es decir, se puede mover un solo punto entre otras. Con la iluminación la imagen o escena se puede o no percibir adecuadamente. Los aspectos básicos de la iluminación son la luz, donde más pequeña es la fuente de luz, más dura será la sombra, y cuando más grande sea la fuente de luz, será más suavizada. Rebotes de luz, donde la luz golpea en una superficie o bien rebota o bien es absorbida por ella, dependiendo del color que sea la superficie. Un objeto blanco reflejará toda la longitud de onda por igual, mientras que un objeto negro la absorberá toda. Existen varias técnicas para calcular la reflectance. Una de las más populares es imagen es igual a iluminación más sombreado. Valores altos y bajos, donde las imágenes con valores altos predomina el blanco o los tonos muy suaves, por lo tanto su apariencia es ligera y etérea, y los valores bajos son propios de las imágenes con poca luz, en las que el constante es normalmente alto y la iluminación dura. Métodos y técnicas para el mejoramiento de imagen. Entre las operaciones más comunes del procesamiento de imágenes existe el mayor contraste, el cual se define como la diferencia entre el tono más negro y el tono más blanco de una fotografía. El cambio de color, donde el comando tono saturación ajuste el tono color, la saturación por esa, y la iluminación de toda la imagen o de los componentes individuales de una imagen. El posterizado, colores cuantificados. Es reproducción de imágenes y color, un efecto que consiste en que lo que debería ser una grabación suave de tonos sin saltos bruscos se reproduce o escalona en tonos perceptibles al ojo, y corregir lo borroso. Operaciones puntuales. Las operaciones puntuales son transformaciones de 1 a 1, es decir, el nuevo valor del píxel Q
en la posición IJ está en función de un píxel P de otra imagen, pero en la misma posición. Entre las operaciones más comunes tenemos operador identidad. Este operador crea una imagen idéntica a la imagen de entrada. Operador inverso negativo. Este operador crea una imagen inversa de la imagen de entrada, siendo de mucha utilidad en el campo médico. Operación umbral. Este operador crea una imagen de salida binaria a partir de una imagen de entrada en tonos grises, donde el nivel de transición está dado por el parámetro de entrada U. Operador intervalo de umbral binario invertido. Este operador crea una imagen de salida binaria a partir de una imagen de entrada en tonos grises, donde todos los niveles de gris cuyo valor está definido entre el intervalo U1 y U2 es 255 y todos los valores fuera de este rango no. Operador umbral de escala de grises. Este operador crea una imagen de salida con los únicos valores de nivel de gris comprendidos entre los intervalos U1 y U2 y el resto en 255. Operador de extensión. Esta clase de operador proporciona una imagen de salida en la escala de grises completa, correspondiente al intervalo entre el definido por U1 y U2 y suprime todos los valores fuera de este rango. El filtrado. El proceso de filtrado es el conjunto de técnicas englobadas dentro del procesamiento de imágenes, cuyo objetivo fundamental es obtener, a partir de una imagen original, otra final, cuyo resultado sea más adecuado para una aplicación específica, mejorando ciertas características de esta que posibilite efectuar operaciones de procesado sobre ellas. El filtrado se emplea en procesado de señales para eliminar partes no deseadas de la misma, tales como ruido o solo permitir el paso de ciertos rangos de frecuencia, es decir, hacer un filtro divisor. Entre los principales objetivos que se persigue con la aplicación de filtrado son suavizar imágenes. Suavizar imágenes es reducir la cantidad de variación de intensidad entre píxeles vecinos. Eliminar ruido, donde es eliminar aquellos píxeles cuyo nivel de intensidad es muy diferente al de sus vecinos y cuyo origen puede estar tanto en el proceso de adquisición de una imagen como el de transmisión. Realzar bordes, destaca los bordes que se localizan en la imagen. La transformada de Fourier es básicamente el espectro de frecuencia de una función. Los filtros de frecuencia procesan una imagen trabajando sobre el dominio de la frecuencia de la transformada de Fourier de la imagen. Para ello, esta se modifica siguiendo el teorema de convolución correspondiente, donde 1. Se aplica la transformada de Fourier, 2. Se multiplica posteriormente por la función de filtro que ha sido escogida, y 3. Para concluir, retransformándola en el dominio espacial empleado en la transformada inversa de Fourier. El análisis de Fourier de una señal permite determinar su frecuencia, pero a costa de perder información de tipo temporal, es decir, no dice cuándo aparece cada frecuencia. En el caso de las imágenes, las señales corresponden a los niveles de gris o de intensidad de las diferentes filas o columnas de la matriz de la imagen.